El tercer principio que hay que tener en cuenta es que siempre tenemos que tener en mente cuál es el objetivo, cuál es nuestra meta en la crianza, cuál es nuestra meta con esta cosa que yo voy a corregir, ¿cierto? ¿Qué es lo que le tengo que enseñar en esta circunstancia en particular? ¿Cierto? ¿Qué es lo que este niño, niña o adolescente no ha aprendido todavía que en este momento está generando conflicto? ¿Cierto? Entonces, tener en mente que la meta de la crianza es que estos niños, niñas o adolescentes aprendan a tomar las decisiones adecuadas, regulando su propia conducta y emocionalidad. ¿Por qué lo pongo así? Porque muchas veces en el momento de corregirse, como que se nos nubla un poco de por qué estamos corrigiendo esto, ¿cierto? Muchas normas, ¿cierto? Muchas veces en realidad no tienen mucho sentido si las pensamos en profundidad. Y como ya sabemos que esta es una tarea difícil, que toma tiempo, ¿cierto? Es importante también priorizar. Bueno, ¿qué le quiero enseñar con esto? ¿Cuál es mi meta con corregir esta situación? ¿Cierto? ¿Qué aprende él de esto? Porque si la verdad es que no le estoy enseñando en el fondo a tomar decisiones adecuadas, si no estoy enseñándole algo que él necesita aprender en este momento, ¿cuál es la idea de corregir? ¿Cierto? Queremos que él haga lo que a mí me parece, lo que a mí me acomoda en este momento porque sí. Queremos que él sea sumiso porque yo estoy a cargo. ¿O queremos realmente que él aprenda algo de esta circunstancia porque son habilidades que él necesita aprender para desarrollarse en la vida? Entonces, importante tener en cuenta cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos lograr. ¿Ya? Y ahí también, ojo, porque los castigos muchas veces surgen de esta noción de que los niños tienen que pagar por sus faltas en vez de enseñarles las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos a nuestros hijos ahí que se están tirando del moño, se están agarrando así, los dos hermanos están peleando por alguna cosa, que es una situación que suele pasar, ¿cierto? Y uno ya los separa y los encierra, ¿cierto? Ya va cada uno a su pieza, etcétera. Ok, se fueron cada uno a su pieza, están aburridos, o ya les quitamos el celular y algo que les duela, ¿cierto? Porque cuando castigamos tiene que ser algo que les importe, ¿ya? Pero quizás replanteémonos eso, ¿ya? Si yo le quito el celular por pegarle a su hermano, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Él reparó este daño hecho a su hermano porque le quité el celular? Probablemente no, ¿cierto? De todas maneras, logramos que la conducta en ese momento parara, pero quizás no está guiándose hacia el aprendizaje que necesitamos en ese momento, ¿cierto? Ya quizás él va a sentir que tuvo un peso su conducta, ¿cierto? Que no pasó desapercibida, pero esa consecuencia no estaba directamente relacionada con lo que él hizo. Él no reparó nada. Simplemente para la próxima va a evitar que lo vean, ¿cierto? Va a tratar de que no lo castiguen, que no le quiten algo que le gusta, pero va a ser por evitar esta consecuencia negativa en vez de realmente haber aprendido y haber aprendido a reparar el error, que eso también es clave, ¿cierto? Cuando eh, muchas veces uno mismo como adulto le cuesta entender cómo hacerse cargo de sus errores, porque todos nos equivocamos, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno les enseñe desde chiquititos a reparar, cómo se repara cuando me equivoco, ¿cierto? Tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mis errores, ¿cierto? Y buscar una manera de reparar. Y eso se aprende así. En cada circunstancia que podamos aprovechar para esto, como padres debemos enseñarles a ser responsables de las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Eso un poco desde los principios. Ahí no sé si los anotaron o si después me pueden hacer preguntas, bienvenidas, porque yo sé que esta es mucha información y pasé así como súper rapidito, pero pensando en que esta es una instancia breve, ¿ya? Igual más adelante vienen las preguntas. Y ahora vamos a pasar al segundo objetivo, que era cuáles son las señales de alerta, ¿cierto? Eh, ¿Qué tipo de cosas, actitudes, conductas yo puedo ver en el niño, niña o adolescente que a mí me hagan pensar que quizás necesitamos eh, pedir ayuda, ¿cierto? Y aquí con humildad, ¿cierto? Sin culpa, ya la salud mental no es culpa de nadie, digamos, ¿cierto? Es parte de este mundo caído en el que vivimos, que también nuestras mentes se enferman. Entonces,
ahora tenemos que ver cuáles son esas señales que nos dicen, aquí quizás hay algo más pasando. No tiene que ver solo con las dificultades de la crianza, ¿cierto? ¿Ya? Y las primeras cositas que podemos ver, aquí son algunas entre un montón, pero estas son las que yo más me topo desde mi experiencia, que tienen que ver con, por ejemplo, cambios de hábitos, problemas para dormir, dormir mucho, dormir poco, cambios en el apetito, eh, de repente empezaron a comérselo todo, o un niño que en general comía bien, ya no quiere comer nada, ¿ya? Este tipo de cosas, una alerta, ya tiene que prendernos ahí una lucecita roja. Eh, Cosas como retrocesos en el desarrollo esperado, por ejemplo, un niño que ya había alcanzado el control de esfínter, que ya había aprendido a ir al baño solito, ¿cierto? En algún periodo retrocede, ahora se está haciendo en la noche, ¿cierto? O ahora está dejando de avisar y ya no va al baño, ¿cierto? Entonces ahí, lucecita. Pérdida de autonomía, por ejemplo. Un niño que dormía solito y que ahora parece que ya no puede, se está pasando todas las noches a la cama de los papás, está muy asustado, o que solía jugar solito, o que tranquilo podía estar bien y ahora no, necesita que le abroche los zapatos, que le den la comida a la boca, que quiere estar constantemente con papá o mamá. Entonces ahí también hay un cambio importante que tenemos que tener ojo, qué puede estar pasando. Mucha irritabilidad. Este es clave porque en los niños, sobre todo, trastornos del ánimo, en la línea más depresiva, siempre se ven primero desde la irritabilidad. ¿Ya? Entonces, si notamos que un niño está constantemente molesto, de enojo muy fácil, algo puede estar pasando también ahí. ¿Ya? La conducta agresiva. ¿Ya? Hay niños que juegan brusco, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta qué tan agresiva es esa conducta. ¿Será quizás parte del juego normal de los niños o hay algo que está pasando aquí que le está pegando a sus compañeros, está recurriendo mucho a los golpes frente a cualquier situación? ¿Esa es su manera de resolver los conflictos? Ya, ahí algo puede estar pasando también. Cambios de ánimo bruscos o muy difíciles de contener, ya que pasan de la alegría al enojo muy rápido, al miedo o a la tristeza y se pone a llorar así desconsolado y no podemos contenerlo, ¿cierto? Se nos hace muy difícil ayudarlo a calmarse y a expresar esa tristeza. Bueno, algo está pasando también. Estas emociones muy fuertes están siendo demasiado para él, ella, ¿ya? Entonces, importante. Otra cosa muy importante es la pérdida del disfrute del juego, en el caso de los niños, o actividades que antes les gustaban. Ya esto depende de la edad y del contexto, ¿cierto? Porque es normal que de repente los niños empiecen a dejar de lado algunos juegos y les gusten otros, ¿cierto? Pero en el fondo va un poco hacia el general, ¿cierto? Al juego en general. Si el niño ya no está pudiendo jugar, ¿cierto? Es una señal de alerta. ¿Ya? En la infancia el juego es primordial y después Francisca nos va a hablar de eso también, pero es importante que los niños jueguen y si no lo está haciendo, bueno, hay algo que está mal, ¿cierto? Hay algo que está pasando ahí importante que hay que atender, ¿ya? Y en los adolescentes también, la pérdida del disfrute de las actividades que nos gustaban nos habla también de una señal clara de que algo está pasando, ¿ya? ¿Y por qué también esto es importante? Porque es parte del autocuidado, ¿cierto? En la medida que uno deja de tener estas actividades que nos generan emocionalidad positiva, nuestro ánimo y nuestra salud mental se va deteriorando. Ya son importantes estos espacios de ocio, de juego. Entonces, clave ahí tenerlo en mente cuando esto se pierde. ¿Ya? Y el último de estas señales de alerta que podemos tener en mente son dificultades para relacionarse con pares. ¿Ya? No estoy hablando de un niño quizás más introvertido, pero estoy hablando quizás de alguien que tiene muchas dificultades para insertarse en un grupo, para participar, o de repente que constantemente te están llamando del colegio que se metió en una pelea, que etcétera, etcétera. Bueno, algo está pasando en la forma de relacionarse que quizás necesita ayuda, ¿cierto? Y con eso termino por hoy día, o sea, este espacio de exposición.